Ya mismo vamos a empezar esta conferencia número 2. Por favor, presten atención. I'm going to start with a reading from Matthew chapter 4. Vamos a comenzar con una lectura de la palabra de Mateo capítulo 4 Starting in verse 1. y vamos a empezar desde versículo 1. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. And after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. And the tempter came to him and said to him, If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras que se convierten en pan. But he answered, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. In the second section of Baptist theology, we're going to look at some competing theologies, and we're going to address what are the claims that they make. En esa segunda sesión de la teología bautista, vamos a ver algunas teologías que son una competencia o son diferentes de la teología bautista. Hopefully, this is not going to just convince you that these ideologies are false, Espero que no solo va a convencerles que estos otros doctrinas son falsos, but equip you to answer their claims. pero también equiparle a contestar los puntos de la doctrina que ya son falsos. So we will deal with two theologies today, and that is the Roman Catholic theology Entonces vamos a ver dos doctrinas diferentes. Uno es el catolicismo romano and charismaticism. y el otro es la teología de los carismáticos. So first, we will look at why we deny Roman Catholicism. Primero vamos a ver por qué rechazamos el catolicismo romano. So the first thing I hope you notice is that we use the term Roman Catholicism. La única cosa que quiero señalar es estamos ocupando la palabra catolicismo romano. Catholicism, La- Catholic, just means universal. La palabra catolicismo, la palabra católica, solo implica algo que es universal. It's an old word Es una palabra antigua that means the whole church que significa toda la iglesia. in all time and in all places. Es toda la iglesia en todo el tiempo y todos los lugares. All believers. Y también todos los creyentes. So we are the church universal, Entonces nosotros somos parte de la iglesia universal. and all believers always have been. Y todos los creyentes siempre han sido parte de esta iglesia universal. Otra palabra para ocupar eso es la iglesia católica. So we are going to deny Roman Catholicism. Entonces lo que nosotros vamos a rechazar hoy es el catolicismo romano. This is the theology that has been expressed historically in the church that we sometimes just call the Catholic Church. Eso es la teología de la iglesia que hoy en día nosotros llamamos esas iglesias católicas, pero son católicas romanos. Now we're going to look at a brief overview of the Reformation. Ahora vamos a ver una breve descripción de la reforma. I know we all just ate, and the word brief maybe thinks you're getting a little bit tired now. Yo sé que acabamos de comer y tal vez usted está pensando breve, ojalá que es breve porque ya me da sueño la comida. But really, we're condensing 1,000 years of history into just a slide or two. Pero lo que vamos a hacer en esta temporada es vamos a poner 1000 años de la historia de la iglesia en solo algunas palabras aquí en las diapositivas. So we're not going to hit every doctrine, Entonces no vamos a tratar cada doctrina de la iglesia católica romana. and we won't be able to be as deep with the doctrines that we cover as we would like to. Y también las doctrinas que nosotros podemos tratar, no vamos a tratar en una manera tan profunda porque no tenemos tiempo. So
crushing down that 1,000 years of history, Ahora, un resumen de 1000 años de la historia de la iglesia de las católicas romanas. we see that there had been various movements to resist the Catholic Church. Nosotros demos cuenta que había varios movimientos anteriores se habían rechazado a las doctrinas y prácticas no bíblicas de la iglesia católica. Over the centuries, they had adopted unbiblical doctrines Y and practices. dentro de lapso de tiempo, ellos habían adoptado doctrinas y prácticas que no eran bíblicas. And so we see in 1517 the culmination of the resistance to those unbiblical doctrines. Entonces nosotros miramos en el año 1517, básicamente es el punto principal de la resistencia a esta doctrina no bíblica. So Martin Luther, the famous German monk, Tenemos Martín Lutero, el monje alemán famosa. made a public critique of a practice of the Catholic Church. Él criticó públicamente la práctica de la práctica de la Iglesia Católica. They were selling indulgences. Y ellos estaban vendiendo las indulgencias. This is a transaction where a person could give money in order to receive extra grace for someone they loved or even themselves who would have to otherwise serve out time in purgatory. Es una transacción eclesial mediante la cual el individuo podía recibir concesiones especiales de gracia a cambio de dinero. Martin Luther saw that this practice was unbiblical. Martín Lutero le daba cuenta que eso no era una práctica bíblica. And so he wanted to fix this unbiblical practice. Y él quería arreglar esta práctica de las indulgencias. It's important to remember that his goal wasn't to leave the church. Es importante recordar que su meta principal no era salir de la Iglesia Católica Romana. Only to fix it. Él quería arreglar cosas dentro de la iglesia. However, the Roman Catholic Church reacted harshly against his critique. Pero la Iglesia Católica Romana reaccionó duramente contra esta crítica. And so in time, there was a full protest and separation from the Catholic Church. Entonces, después de un tiempo, había una separación y una protesta total en contra de la iglesia. And again, very briefly, the major doctrines that this Protestant or separatist movement had are expressed in the five solas. Y algo que podemos resumir es la doctrina que este movimiento contenía era las 5 solas. Now, this slide is very important. Ahora, esto es muy importante, esta diapositiva. The doctrines are very important. Las doctrinas son muy importantes. And the fact that I misspelled one of the words is important. Y también yo mal deletreo una de esas palabras. Eso es importante también. Because later we're going to talk about the fact that only God's word is infallible. Porque más luego vamos a conversar que solo la palabra de Dios es infalible. And clearly, I am not infallible. Y yo no soy infalible. So for solos Christus, it should be solus Christus. Entonces, en vez de solos Christus, debe ser solus Christus. So we have the five solas: Ahora tenemos las 5 solas aquí. sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, and soli Deo gloria. Entonces tenemos las 5 solas, solo gratia, solo fide, solus Christus, sola escritura y soli Deo gloria. These five solas briefly summarize the understanding of salvation and our understanding of God and His glory. Esos 5 solas nos da un resumen de la salvación. We are saved by grace alone. Nosotros somos salvados por gracia. We are the recipients of that grace through faith alone. Nosotros solo somos los recipientes de la gracia solo por la fe. That faith must be in Christ alone, Y esta fe tiene que ser puesto en Cristo, solo en Cristo. as revealed in Scripture alone, Y también como fue revelado en las Escrituras. and all of this and everything that we do is to the glory of God alone. Y todo eso y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios.
And so these are the doctrines that the Roman Catholic Church rejected as they rose in the Protestants. Entonces, esos son las doctrinas que fueron rechazados por la Iglesia Católica Romana mientras los protestantes estaban proclamando esta doctrina. So now we'll look at the response that the Roman Catholic Church had to the Reformation. Ahora vamos a ver la respuesta de la Iglesia Católica Romana a la Reforma. Now remember, they weren't trying to leave the church necessarily, just fix it. Recuerda, las reformistas no estaban tratando a salir la iglesia necesariamente, estaban tratando a arreglar cosas dentro de la iglesia. However, due to the reaction of the Catholic Church, they had practically become a new church. Pero por causa de la reacción de la Iglesia Católica Romana, prácticamente los protestantes llegaban a ser un nuevo tipo de iglesia. And about 30 years later, in 1545, Entonces, más o menos 30 años después, Martín Lutero, en el año 1545, a council was called to bring together the theologians from the Roman Catholic Church and from the Protestant churches. había un concilio que fue llamado, que se llama el Concilio de Trento, para unir personas de las iglesias católicas y también las iglesias protestantes. This was supposed to be a dialogue Supuestamente iba a ser un diálogo where the two churches essentially could fix their differences. en donde las dos iglesias, digamos, pueden arreglar sus diferencias y pueden llegar de un acuerdo. However, the Roman Catholic Church, in their persecution of the Protestants, prevented them from attending the council. Pero la iglesia católica romana básicamente no permitió que los protestantes asistir a esta conferencia, a este concilio, por cuestiones de persecución. And so the Roman Catholics essentially used the Council of Trent to lay out their objections to Protestantism. Entonces los católicos romanos ocuparon este concilio de Trento para rechazar los puntos del protestantismo. So from Trent, the Council of Trent, onward, there was no longer any hope of reconciliation. Entonces, desde el punto de concilio de Trento, no había esperanza de reconciliación entre las dos iglesias. It was official in Roman Catholic doctrine that it and Protestantism were mutually exclusive. Ya era algo oficial que los dos doctrinas no eran inclusivos, eran exclusivos. If you believed the doctrines of the Roman Catholic Church, you denied the doctrines of the Protestants, and vice versa. Si usted cree las doctrinas de la Iglesia Católica Romana, usted está en un sentido negando las doctrinas de la Iglesia Protestante. Now, the Roman Catholic Church denies the five solas. Entonces, la Iglesia Católica Romana niega cada uno de esos 5 solas. But they use it in a confusing way that makes it not clear that they actually deny them. Pero han negado y han escrito los documentos que ellos desarrollaron en este concilio en una manera que es un poco confundido, en que la iglesia no está negando directamente. So if you ask, they don't deny God's grace. Entonces, si usted le pregunta a un católico romano, ellos van a decir, no negamos la gracia de Dios. They only deny that we are saved by God's grace alone. Lo que ellos rechazan es que nosotros somos salvos solo por gracia. They don't deny Scripture. No niegan la escritura tampoco. They deny that Scripture alone is our guide. Ellos rechazan que solo la escritura es nuestro guía. So we're going to look at two of the issues that they address with Protestantism, two solas that they reject. Entonces nosotros vamos a tratar 2 de las solas que ellos rechazan. So first we will look at their rejection of grace alone and faith alone. They're kind of stuck together. Entonces vamos a ver que ellos rechazan solo por gracia y solo por fe. So we'll look at the Roman Catholic view of works. Entonces vamos a ver a la visión católica romana de las obras. A ver. At the Council of Trent, they laid out what are called canons, which are their affirmations and denials about doctrine. En el Concilio de Trento, ellos afirmaron o escribieron algo se llama canones y en esos ellos estaban negando o afirmando algunas cosas. In Canon 9, on the subject of justification, they say this.
En Canón número 9 sobre la justificación, ellos dicen, If anyone says that the sinner is justified by faith alone, si alguno dice que el pecador es justificado solo por la fe, meaning that nothing else is required to cooperate, es decir, que no se requiere de ninguna otra cosa que coopere para obtener la gracia, in order to obtain the grace of justification, and that it is not in any way necessary that he be prepared and disposed by the action of his own will, let him be anathema. para obtener la gracia de la justificación y que de ninguna manera es necesario que esté preparado y dispuesto por la acción de su propia voluntad, sea anatema. With this, the Roman Catholics reject that a man is saved by faith alone. Con eso ellos rechazan que el hombre está salvado netamente por la fe. They specifically state that something else must cooperate with faith. Ellos dicen que hay algo que tiene que coobrar o tiene que cooperarse por la fe o con la fe. And if anyone believes that it is faith alone, they are anathema or damned. Y si alguien cree que es solo por la fe, es anatema, o en otras palabras, están dispuestos al juicio. So, with this statement, Roman Catholics condemned Protestants to death for their belief in faith alone. Entonces, con este canón, ellos condenaron los protestantes al infierno por la creencia de solo fe lleva la salvación. And this death is spiritual, and also at other times in the persecution of the Catholic Church, or by the Catholic Church, it is literal death. Y esta muerte es una muerte espiritual, pero también a través de la persecución de la Iglesia Católica Romana era una muerte física también. So, Roman Catholicism requires that faith and works work together to justify man. Entonces, la Iglesia Católica Romana requiere el trabajo conjunto de la fe y la obra para justificación del hombre. They do this by confusing justification and sanctification. Ellos hacen eso en confundir las palabras que nosotros ocupamos, la justificación y la santificación. So, in their view, the initial faith that a sinner has gives them, after their baptism, a removal of original guilt. En su opinión, la fe inicial y el bautismo posterior eliminan la culpa original de Adán. And this enables a man to turn back to God. Y eso devuelven al hombre a Dios o le da la posibilidad que el hombre le está salvado. However, they are not the end of justification. Sin embargo, estos por sí solo no justifiquen perfectamente. Now, we understand Nosotros entendemos, that a man is justified when he believes. nosotros entendemos que el hombre está justificado cuando él cree. He is declared righteous in the throne or in the court of God. Él está declarado justificado o justo en el juicio de Dios en este momento. And what happens after that is Christ sanctifies his people. ¿Y qué pasa después de eso? Es Cristo santifica su persona, su pueblo. However, in the Catholic view, this initial justification must be followed up by works to add more grace. Pero, sin embargo, en el punto de vista católica, esta justificación inicial tiene que ser seguido por obras. Though a person may be declared just, they are not yet fully justified before God. Aunque una persona sea declarado justo, no son totalmente justificados adelante de Dios. They must do good works to make themselves more perfect, Ellos tienen que hacer buenas obras para ser más perfectos to be more meritorious of salvation. y para merecer la salvación un poco más. This system makes it necessary to have some place other than heaven and hell that the dead go. Este sistema hace necesario que exista un lugar donde los menos justificados completen su purificación, un lugar que no es el cielo, pero tampoco es el infierno. And so in purgatory, the
sinner who has been declared just but not fully justified Entonces, en el purgatorio, el pecador que todavía no está justificado suficiente para entrar al cielo, must finish his justification through a suffering that is temporal. esta persona tiene que terminar su justificación a través de un sufrimiento temporal So that they can deserve heaven. para que ellos puedan merecer el cielo. So that is the Roman Catholic view of works, that works make us just before God after our initial belief and baptism. Entonces, eso es el punto de vista de los católicos romanos, que las obras nos hacen más justificados para merecer el cielo después de nuestra creencia inicial. Now, this is a system which is desirable to natural man. Eso es un sistema que para el hombre en su estado natural de pecado, es un sistema bueno para este hombre que está en pecado. Each of us has a temptation to want to earn something from God. Porque nosotros, cada cual de nosotros, somos tentados a querer ganar algo de Dios. And so we are being tempted with a desire to earn from God. Entonces nosotros somos tentados del deseo de ganar o de ganar a través de obras algo de Dios, como ganamos un salario. So we must do what Christ does when tempted, and that is say, we must go to the Word of God because the Word of God is our food. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos portar como Jesús cuando Él fue tentado y tenemos que buscarle a Él como ejemplo. Él fue a la palabra de Dios para su comida durante la tentación. So the Roman Catholic view of works Entonces, la visión católica romana de obras is still the belief of the church today. todavía sigue siendo la creencia y práctica de la iglesia hoy en día. Even though the Council of Trent was hundreds of years ago, Aunque el Concilio de Trento pasó cientos de años atrás, they have reaffirmed the practice recently. recién ellos afirmaron de nuevo esta práctica. In the Catechism of the Catholic Church, En el catecismo de la Iglesia Católica, which is just questions and answers that teach doctrine, entonces catecismo es una forma de preguntas y respuestas que enseña doctrina. here is a doctrine that they teach. Aquí es una doctrina que ellos aún enseñan. Baptism is necessary for salvation, Dice, el bautismo es necesario para la salvación for those to whom the gospel has been proclaimed de aquellos a quienes se les han anunciado el evangelio and who have had the responsibility of asking for this sacrament. y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. The church does not know of any means La iglesia no conoce otro medio than baptism that Yeah. assures entry into eternal beatitude. que el bautismo que asegure la entrada a la bienaventuranza eterna. Here in the modern Catholic Church, we see they reaffirm the need for baptism as a work to save you. Entonces, hoy en día los católicos han afirmado de nuevo que el bautismo es un requisito para la salvación. Their official doctrine is that baptism is necessary for salvation. La doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana es que el bautismo es un requisito para la salvación. And again, in another part of the catechism, they reaffirm that men are saved not just by faith. Entonces, en otra parte del catecismo moderno que ellos ocupan, ellos están afirmando de nuevo que los hombres no solo son salvados por la fe. In Catechism question number 2068, Veamos aquí en pregunta y respuesta 2068. they essentially say the church believes that all men may attain salvation through faith, Dicen que la iglesia cree que cada hombre puede alcanzar la salvación a través de fe. if they stopped there, that would be good, Y si ellos hacen la pausa allá, sea bueno. but they don't. Pero no hacen. They may attain salvation through faith, baptism, and the observance of the commandments. Dice que los hombres alcancen la salvación por la fe, el bautismo y observancia de los mandamientos. So, from the Council of Trent all the way up to today, Entonces, desde el Concilio de Trento hasta hoy en día, Roman Catholicism rejects salvation through faith alone. ellos rechazan la salvación solo mediante de la fe. So then, if we are going to go to the Word of God as our bread, as Ahora, our food, si nosotros
vamos a mirar la palabra de Dios como nuestra autoridad, nuestra comida. If we are going to reject the temptation of the Catholic Church Si nosotros vamos a rechazar la tentación de la Iglesia Católica Romana and our own sinful flesh, y también nuestra propia carne que es pecaminosa, we must submit ourselves and our doctrine to the Word of God. tenemos que someter a nosotros y nuestra propia doctrina a la palabra de Dios. In the book of Romans, Paul lays out justification and the proper understanding of it. En el libro de Romanos, Pablo nos explica el argumento de la justificación y él explica claramente qué es la justificación. He says that we are justified, and that means accounted righteous, Él dice que somos justificados y la palabra justificado implica que nosotros somos contados como justos, not by works of the law, no por obras de la ley, but by faith. sino por la fe. Romans 3:28. Si nosotros leemos juntos Romanos 3:28, For we hold that one is justified by faith apart from works of the law. concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. It is not the law that saves. No es la ley que salva. That is not even its purpose. Eso no es el propósito de la ley. And so we see that faith and not the works of the law save. Nosotros veamos que la fe es lo que nos salva, no es por obras de la ley. In Romans 4, En Romanos 4, he says, What then shall we say was gained by Abraham, our forefather according to the flesh? dice la palabra, Romanos 4, 1-3, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, but not before God. pero no para con Dios. For what does the scripture say? Porque ¿qué dice la Escritura? Abraham believed God, Creó Abraham a Dios and it was counted to him as righteousness. y le fue contado por justicia. It is Abraham's faith and not his works that followed that made him righteous. Es la fe de Abraham que le salvó, no las obras que siguió la fe. And then in Romans chapter 5, the next chapter, Y también en el próximo capítulo de Romanos, Romanos 5:1. therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Dice la palabra, justificados pues por la fe tenemos paz para que con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. What Paul is saying is, we have been justified, the work is done. Lo que Pablo dice es, hemos sido justificados, el trabajo ya fue hecho por Dios. That is what Christ said on the cross. It is finished. Eso es lo que Cristo dijo en la cruz, terminado es, And consumado es. And so there's no need for us to add merit to the salvation that Christ has already given us. Entonces, no hay sentido en añadir nuestras propias obras a la salvación que fue entregado a nosotros por Cristo. So when we believe, Cuando baptism, nosotros creemos, baptism is our first act of obedience after that salvation. cuando nosotros creemos y somos creyentes, el bautismo es nuestro acto de obediencia primera después de la creencia. And all of the works that we do after, God has prepared for us that we may walk in them. Y cada obra que nosotros hacemos para Dios después de nuestra salvación fueron preparados para nosotros de Dios para que nosotros podamos caminar en esas buenas obras. We do not work to be saved. Nosotros no trabajamos o hacemos buenas obras para ser salvados. We work because we have been saved. Nosotros hacemos buenas obras porque somos salvados. And we don't have to doubt that we have worked enough. Y no tenemos que dudar en el fin de nuestra vida si hemos logrado suficiente, si hemos hecho suficiente buenas obras. We are just like the penitent thief on the cross En un sentido, nosotros somos como el ladrón en la cruz que arrepintió. who was told, Today you will be with me in paradise. Y Jesús le dijo a este ladrón, hoy día usted está conmigo en el paraíso. That's the assurance we have when we believe. Eso es el seguro que nosotros tenemos cuando nosotros creemos en Jesús. Now, we don't deny that a Christian should walk in good works. Pero nosotros no debemos negar que un creyente debe caminar en buenas obras. But they don't save us. Pero las buenas obras no nos traen la salvación. Next, we'll look at the Roman Catholic view of divine revelation. Ahora vamos a pulir la visión católica romana de la revelación divina. They also reject Scripture alone. Los
católicos romanos rechazan solo escritura o solo hay las escrituras como guía. We know that Scripture is the only infallible guide for us. Nosotros sabemos que las escrituras son la única guía infalible, But Roman Catholicism has other guides that they pero claim are infallible. los católicos romanos tienen otros guías. They have other avenues of revelation, which include Scripture and tradition. Entonces, ellos consideran que la revelación especial llega a través de dos medios, las escrituras y la tradición. Again, in the Catechism of the Catholic Church, question number 80, Si veamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, pregunta 80, they teach sacred tradition and sacred Scripture then are bound closely together. ellos dicen la sagrada tradición y la sagrada escritura pues están estrechamente unidas And communicate one with the other, y se comunican entre sí, for both of them flowing out from the same divine wellspring porque ambos brotando de la misma fuente divina come together in some fashion to form one thing se unen de alguna manera para formar una sola cosa and move towards the same goal. y encaminarse hacia la misma meta. Each of them makes present and fruitful in the church the mystery of Christ, Cada uno de ellos hace presente y fructífero el misterio de Cristo en la iglesia, who promised to remain with his own always to the close of the age. quien prometió permanecer con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. So here the Catholic Church is claiming that tradition and Scripture both come from God. They are divine revelation which are equally binding upon the man. Aquí la Iglesia Católica Romana está diciendo que las escrituras y la tradición proviene de Dios mismo y el hombre tiene que seguir los dos a la vez. And so there is the doctrine of Scripture Entonces hay la doctrina de la escritura and the traditions of the church. y también las tradiciones de la iglesia. And if the church proclaims that those traditions are right, proper, and true, Entonces, si la iglesia dice que las tradiciones son correctos, son apropiados, son verdaderos, then they are. simplemente lo es, sí son. And if the church says that a doctrine like purgatory is true, Y también si la iglesia dice que una doctrina como el purgatorio, por ejemplo, it carries the same burden towards the Christian that Scripture does. si ellos dicen que es verdadera, entonces los creyentes, los seguidores de esta religión, tienen que cumplir lo que la iglesia dice, tienen que creer como creen las escrituras o igual como creen las escrituras. The magisterium, which is the head or the structure of the Catholic Church which determines the truth of doctrine and tradition, Ya, hay una palabra aquí, el magisterio, eso es como las autoridades dentro de la iglesia católica que interpretan las doctrinas. they have the sole authority to interpret the validity of doctrine and tradition. Ellos tienen la autoridad única para interpretar las escrituras o la tradición. And when they proclaim that a doctrine like purgatory is true, Y cuando el magisterio proclama que una doctrina como el purgatorio, por ejemplo, es la verdad, it is as if God has said it. es si fuera Dios hubiera dicho. So again, what is the biblical view of divine revelation then? Ahora, vamos a ver cuál es la visión bíblica o punto de vista bíblica de la revelación divina. As Pastor Sean already said tonight, Scripture is sufficient. Como Pastor Sean dijo ya esta noche, las escrituras son suficientes. We have repeatedly referenced 2 Timothy 3, Ya hemos leído segundo de Timoteo 3:16. where we see that all Scripture is breathed out by God. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios And we see that it is profitable for teaching, y útil para enseñar, for reproof, para redarguir, for correction, para corregir and for training in righteousness, y para instruir en la justicia, that the man of God may be complete, equipped for every good work. a fin que el hombre de Dios sea perfecto internamente, preparado para toda buena obra de Dios. The truth is that Scripture lacks nothing that we need. La verdad es, las escrituras no les falta nada que sea esencial. In our confession, which we use in our church, which is the Second London Baptist Confession, En la confesión que nosotros ocupamos dentro de nuestra iglesia local, que es la segunda confesión de fe bautista de Londres,
we see that Holy Scripture is the only sufficient, certain, and infallible rule of all saving knowledge, faith, and obedience. La confesión dice, las sagradas escrituras constituyen la única regla suficiente, segura infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. So, when confronted with this doctrine of divine revelation that the Catholic Church has, Entonces, cuando nosotros somos confrontados de la doctrina de la revelación divina que tienen las iglesias católicas romanas, we can ask, what did God forget to tell his people? nosotros podemos preguntar o podemos decir, ¿qué olvidó Dios dejó de decirle a su iglesia? What did he neglect to give us? Entonces, ¿qué no nos dio? What did he keep from us that we need tradition? ¿Qué mantenía Dios de nosotros que necesitamos tradición para cumplir lo que nos falta? These questions are a rejection of God's goodness Esas preguntas son un rechazamiento de la bondad de Dios and his love for his people. y también el amor que Él tiene para su pueblo. We have the God who provides. Nosotros tenemos el Dios que provee. And so, should we think that he failed to provide for his people to walk in righteousness? Entonces nosotros debemos pensar que Dios no entregó algo que necesitamos, no nos entregó una enseñanza que nosotros necesitamos para caminar en justicia. There is a truth that was said of prophecy that also works here. Hay algo que es la verdad que nosotros decimos de la profecía que funciona aquí también. The traditions of men either agree with Scripture and are unnecessary, Las tradiciones de los hombres concuerden con las escrituras y son innecesarias, or they disagree with Scripture and they are sinful. o no están de acuerdo con las escrituras y son pecaminosas. In all of our doctrines, we should be submitted to the Word of God. En todas nuestras doctrinas tenemos que someternos a la palabra de Dios. We are not free to take away from it, No somos libres para quitar algo de la palabra de Dios and we are not free to add to it. y no somos libres para añadir nada a la palabra de Dios. God has given us in His Word all that we need to walk before Him. Dios nos dio todo lo que necesitamos en su palabra para caminar en nuestra fe y para hacer buenas obras. And so, for that reason, we reject the Roman Catholic view of works and their view of divine revelation. Entonces, por esas razones, nosotros rechazamos el punto de vista de los católicos romanos cuando nosotros pensamos en las obras y también en la suficiencia de la escritura. And if someone believes these doctrines, that works are required for salvation, Y si alguien cree esta doctrina que las obras son requisitos para la salvación, that is to be rejecting of the truth of Scripture eso es un rechazamiento de la verdad de la escritura. and not believing in the Orthodox faith. Y eso es un fe que no es bíblica. And so now we're going to move to charismaticism. And I want to be clear as we talk about this one. Ahora vamos a movernos en la área de los carismáticos. It is possible for us to have brothers and sisters who are charismatics. Es posible que nosotros tenemos hermanos y hermanas en Cristo que son carismáticos. Genuine Christians who have false beliefs. Es posible que hay un cristiano genuino que tiene una creencia falsa. This is not necessarily a primary doctrine that divides the believer from the unbeliever. Eso no es una doctrina primordial que puede dividir entre los creyentes y no creyentes. But it is important for us to know why we do not agree with the charismatic theology. Pero es importante para nosotros a saber por qué no estamos de acuerdo con la doctrina de los carismáticos. So the first question we have is, what is charismaticism? Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿qué es ser carismático? There are many groups which might be described as charismatic or Pentecostal. Hay algunos grupos que podemos describirse como pentecostales o carismáticos. Even the Roman Catholic Church has adopted some charismatic elements in certain countries. Aún la Iglesia Católica Romana han adoptado puntos de vista de los carismáticos o elementos del carismaticismo en algunos países. And so it's tough to nail down specifically what the group called charismatics is. Entonces es un poco difícil a definir con especificidad qué es un carismático. Some are orthodox in their understanding of who God is. Algunos son ortodoxos en el entendimiento de Dios, en la doctrina de Dios. They believe in the Trinity. Ellos creen en la Trinidad.
They have a proper understanding of the Son of God. Ellos tienen un entendimiento que es correcto del Hijo de Dios. They have a proper understanding of justification. Y también tienen un entendimiento correcto de la justificación. And yet others who believe the same charismatic beliefs Pero algunos otros que creen en las mismas creencias carismáticas, reject the Trinity entirely. ellos rechazan la Trinidad enteramente. Believe there is only one God existing in one person, Ellos creen que solo hay un Dios y existe solo en una persona. who sometimes looks like the Father and sometimes the Son and sometimes the Spirit. Es un tipo de modulismo que dice a veces este Dios aparente como el Espíritu, como el Hijo y a veces como Dios. So they have various doctrines. Entonces tienen algunas doctrinas diferentes entre de este movimiento que nosotros podemos llamar como un movimiento de carismáticos. But a common thread for all of them is they believe in continuationism. Pero un hilo común entre ellos es una visión llamada continuismo. And continuationism is the view that the miraculous spiritual gifts are continuing to this day. Y el continuismo considera que los dones espirituales milagrosos continúan hasta que el día de hoy. And in fact, for some of these groups, this understanding of the miraculous gifts is core to their doctrine and understanding of salvation. De eso, esta creencia es fundamental para su doctrina y entendimiento de la salvación. Which for those is a rejection of the proper doctrine of justification. Por esos grupos que creen eso, es un rechazamiento de la doctrina de la justificación. Now let's start off by saying every believer has been given gifts. Ahora vamos a empezar diciendo que cada creyente tiene dones espirituales. And these gifts are for the edification of the saints Y esos dones son para la edificación de la iglesia local y de los santos. and for the glorification of God. Y la glorificación de Dios. However, some gifts were meant to confirm the authority of the one who had the gift. Sin embargo, ciertos dones estaban destinados a confirmar la autoridad del portador del don, When that person was speaking the word of God. mientras esa persona estaba hablando la palabra de Dios. These are the miraculous or charismatic gifts. Estos dones son los dones espirituales milagrosos. So we're going to look at an argument that shows us that the charismatic gifts are no longer in practice today. Ahora vamos a ver un argumento que nos muestra que los dones carismáticos o los dones milagrosos no están en práctica hoy en día. And this is called the cascade argument, Este argumento se llamaba el argumento cascada. and it is borrowed heavily from Dr. Sam Waldron. Y hay un hermano, se llama Dr. Sam Waldron, que básicamente desarrolló este argumento. And this argument goes that there are no apostles anymore, Y el argumento es así, siendo que ya no hay apóstoles, so there are no prophets anymore, ya no hay profetas, so there are no tongue speakers anymore, ya no hay hablantes de lenguas and there are no miracle workers anymore. y no hay hacedores de milagros. First, let's ask, are there apostles today? Ahora vamos a tratar cada punto de este argumento en los siguientes diapositivos. Entonces ahora vamos a tratar, ya no hay apóstoles hoy en día. We see that the apostolate is a gift. El apostolado es un don. In 1 Corinthians chapter 12, En 1 de Corintios capítulo 12, in 28 and 29, 1 de Corintios 12, 28, 29, los versículos. Paul says, "And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles?" Por favor, busquen en sus Biblias 1 de Corintios 12, 28 y 29. 1 de Corintios capítulo 12, versículos 28 y 29. No están en la diapositiva aquí. Entonces yo voy a dar lectura de esta palabra. 1 de Corintios 12, 28 y 29. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? So these are gifts that Christ has given to his church. Entonces, esos son los dones que Cristo dio a su iglesia. And not everybody has these gifts. Y
no cada persona dentro de la iglesia tiene esos dones. And we know that the apostolate has qualifications. Entonces también nosotros sabemos que el apostolado tiene calificaciones o tiene requisitos. There are three primary qualifications that we look for. Hay tres requisitos a ser un apóstol. First, that they were appointed by Christ. Primero, tiene que ser nombrado por Cristo. Recall that each of the 12 was hand-selected by Christ. Recuerda que cada de los 12 discípulos fueron seleccionados por Cristo. And when Judas was replaced, the apostles that remained appealed to the Lord by casting lots. Y también cuando Judas fue reemplazado, ellos echaron suertes para elegir el nuevo apóstol. And they submitted to God selecting the man, one of two. Ellos sometieron a que Dios seleccionaba el hombre. And of course, famously, Paul encounters the risen Christ on the road to Damascus. Y también tenemos Pablo, él encontraba el Jesús resucitado en el camino a Damasco. So they must be appointed by Christ, Entonces, un apóstol tiene que ser nombrado por Cristo and they must be an eyewitness to the resurrected Christ. y también tiene que ser testigo ocular de Cristo resucitado. This is one of the requirements that the 11 apostles laid out to select the new 12th. Eso es un requisito que los 11 apóstoles ya desarrolló para seleccionar el reemplazo de Judas, el nuevo número 12. And then finally, they must confirm their office by the working of miracles. Y también el oficio fue confirmado por milagros. Simply stated, no one today meets the qualifications that are presented here for apostles. Hoy en día nadie cumple estos requisitos para ser un apóstol. And in Scripture, we see that the apostles are described as a foundation for the church. Y en las escrituras nosotros veamos que ellos son un fundamento para la iglesia. There's plenty of building being done around here. Entonces hay mucha construcción que nosotros podemos encontrar aquí en el campamento y aquí en Ecuador por lo general. And when a foundation is laid, Y cuando usted ponga el fundamento, la base, it doesn't keep being laid over and over again no tiene que poner una nueva base encima de la primera, ¿verdad? until you have just a giant foundation. Porque si intenta construir un edificio así, solo va a tener un edificio de bases, de fundaciones, y no va a tener un edificio. When a foundation is built, it is done and it is built upon. Cuando nosotros hacemos el fundamento, la base para un edificio, ya está hecho y ya vamos a hacer la construcción. And we see in Ephesians and in Revelation that the apostles are the foundation of the church. Y nosotros demos cuenta en Apocalipsis que los apóstoles son la base, los cimientos de la iglesia. So there are no more apostles today because no one meets the qualification and that job is no longer being filled today. Entonces no hay más apóstoles hoy en día porque nadie puede cumplir estos requisitos y no es un oficio que necesitamos hoy en día en la iglesia local. And so if the gift of the apostle is no longer being given to the church, that means that other gifts can cease to be given. Entonces si el don de los apóstoles es un don que ya no está dado a la iglesia local, eso implica que hay otros dones que no son necesarios para la iglesia local hoy en día. And so we turn to the gift of prophets. Ahora vamos a ver el don de las profetas. Prophets are those who speak for God with the authority of God. Los profetas son aquellos que hablan por Dios con la autoridad de Dios. In the Old Testament, we see the prophetic formula, thus says the Lord. Nosotros veamos en el Antiguo Testamento la fórmula profética, así dice, ha dicho el Señor. A person who says that is speaking for God. Una persona que dice eso o que habla así es una persona que está hablando a favor de Dios. And as we see in Deuteronomy, a person who claims to be a prophet and speaks falsely is condemned. Y también lo que veamos en Deuteronomio, una persona que dice que él es profeta y él habla en una equivocación, él ya no es profeta. If they say they are speaking a prophecy and it doesn't come true, Entonces, si ellos dicen que eso es una profecía y no cumple, they are a liar and lying against God. ellos son una mentira y están mintiendo en contra de Dios. However, if a prophet is speaking true, Sin embargo, si un profeta está hablando la verdad, they are speaking the word of God. ellos están hablando la palabra de Dios. And so we have their words recorded in the scripture. Y nosotros tenemos esas palabras ya escrito en las escrituras, en nuestras Biblias. So if there were prophets today speaking today, Entonces, si
hubiese profetas hoy en día hablando profecías hoy en día, you should get out your pen and write in the back of your Bible the things that they say. usted debe sacar su esfero y escribir las palabras de esos profetas en la parte de atrás de su Biblia para añadir algunas cosas. Because if a prophet comes from God and speaks to you with the authority of God, Porque si es un profeta que viene de Dios y habla con la autoridad de Dios, you cannot deny it. no puede negarse, You cannot ignore it. no puede ignorar tampoco. You must obey. Usted tiene que obedecer. And however, we see that there are no prophets speaking today Pero be- nosotros demos cuenta que no hay profetas que están hablando hoy en día. because as we've already said, Scripture is complete and sufficient. Porque nosotros acabo de decir ya, la escritura ya está terminado y está suficiente. Nothing may be added to it, No podemos añadir nada a las escrituras and nothing needs to be added to it. y no le hace falta tampoco, no necesitamos añadir nada. We have the full Word of God, Nosotros tenemos la palabra de Dios en totalidad aquí. and so there's no more need for prophets. Entonces no hay necesidad para más profetas. And so the gift of prophecy has ceased to be given. Entonces el don de profecía ya han cesado, ya no está dado este don. And since the gift of prophecy has ceased to be given, Y siendo que ya no hay profetas, no hay este don, there are no more tongue speakers. tampoco hay personas que hablan en lenguas. I've got to be honest, tongue speaking would be convenient right now. Yo voy a ser honesto, hablar en lenguas será conveniente para mí ahora, para comunicar con ustedes. However, tongue speaking is a form of prophecy. Sin embargo, hablar en lenguas es una forma de profecía. In 1 Corinthians 14, verse 6, En 1 de Corintios 14:6, we see, "Now, brothers, if I come to you speaking in tongues, how will I benefit you unless I bring you some revelation or knowledge or prophecy or teaching?" ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Tongue speaking is not just uttering sounds. Hablar en lenguas no solo es lanzar sonidos en el aire. My grandmother, who I love dearly, is a Pentecostal. Mi abuela, que yo le amaba fuerte, ella es pentecostal. And she believes that we Baptists are genuine believers. Y ella cree que nosotros como bautistas son creyentes genuinas. However, she waits for the moment that I truly get the Spirit Sin embargo, ella está esperando al momento que el Espíritu llega a mi corazón and can go in the closet y yo puedo entrar al closet, digamos. and pray in some other Y language. dentro de mi closet de oración yo puedo orar en una idioma angélica. And that's simply not what Paul says tongues are for. Y la palabra dice aquí, en la palabra de Dios, eso no es el propósito de las lenguas. Tongues are not a confirmation that you are truly saved or that you have the Spirit. El don de lenguas no es una confirmación que usted ya es salvado y ya tiene el Espíritu Santo. They are a confirmation that the word being spoken is the word of God. Es una confirmación que la palabra que ya está hablando es verdadera, la palabra de Dios. In Acts chapter 2, En Hechos capítulo 2, we see the tongues coming forth nosotros vemos el don de lenguas and confirming the word of God to those who heard it in their own language. y este don de lenguas en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, eso fue la confirmación que la palabra que ellos escucharon era la palabra de Dios. And so tongue speaking was a prophecy and a confirmation of the validity of the prophecy. Entonces, hablar en lenguas era una forma de profecía en este entonces y también una confirmación de la profecía que acaba de escuchar los oyentes. And since there is no longer prophecy, Y siendo que no hay profecía, there's no longer a need for tongue speaking. no hay necesidad de hablar en lenguas. So we have no apostles anymore, Entonces, un resumen, ya no hay apóstoles, no prophecy anymore, no hay profetas, no tongue speakers anymore, no hay hablantes en lenguas and then finally the fact that there are no miracle workers anymore. y también tampoco no hay hacedores de milagros. Now let me answer an objection.
Ahora voy a contestar algo que tal vez usted está pensando. Am I saying that we Baptists believe there's no more miracles? Yo estoy diciendo que nosotros como bautistas no creemos que hay milagros hoy en día. Do we believe God doesn't work anymore? Nosotros creemos como bautistas que Dios no está obrando hoy en día. Do we think that God doesn't have his sovereign hand acting on his creation? Nosotros creemos que Dios no tiene su mano soberano actuando en la creación. Of course not. No, We no believe- creemos así. We believe God is working. Nosotros creemos que Dios está obrando. We might even describe times when we see God working as miraculous. Aún, de hecho, nosotros tal vez van a decir que la manera que Dios actúa hoy en día fue algo milagroso. When we see someone who is sick be healed. Tal vez cuando nosotros veamos a alguien que estaba enferma y ya está sano. When we see someone who we think has been hardened in their heart come to faith in Christ. Cuando nosotros veamos un incrédulo que con un corazón duro a rendir su vida a Cristo como, y cree en la salvación. These are, of course, works of God, Esos son hechos de Dios. but they're not strictly speaking miracles in this sense. Pero en este sentido no son milagros en la manera que los carismáticos ocupan esta palabra. In the biblical sense, miracles were a confirmation of the message that was being brought. En la Biblia, los milagros eran confirmación del mensaje que fue traído de una persona. If miracles are still being performed by miracle workers, Si milagros todavía están sucediendo de hacedores de milagros, then that means that God is confirming something about their witness. eso implica que Dios está confirmando algo de su testimonio. And they are bringing us some sort of prophecy, Y ellos están trayéndonos un tipo de profecía. which is a new word from God. Y eso implica que esas personas están trayéndonos una nueva palabra de Dios. And they have the authority that Scripture bears. Y eso implica que ellos tienen la misma autoridad que tienen las escrituras. That's what it would mean if there were actual miracle workers working today. Eso es la implicación hoy en día si hubiera hacedores de milagros. However, there aren't, Pero no somos hacedores de milagros hoy en día. because Scripture is closed. Porque el canon de las escrituras está cerrado. There's no more special revelation from God beyond Scripture. No hay más revelación especial de Dios que está fuera de la escritura. And there are no more miraculous spiritual gifts being practiced today. Y tampoco no hay dones espirituales milagrosos que están practicados hoy en día. Now, again, let me say Ahora voy a decir eso. that people who believe this doctrine Personas que creen esa doctrina are not necessarily heretics. no son necesariamente incrédulos o personas que creen herejía. They may be genuine believers who are in error. Es posible que son hermanos en Cristo que todavía están en error en su doctrina, But this is not proper teaching. pero no es doctrina sana, no es enseñanza correcta, This is not what the Bible teaches us. no es lo que la Biblia nos enseña. And so we must deny and reject the doctrine of the charismatics. Y ahora tenemos que rechazar la doctrina de los carismáticos. And that's the end of the session. Ahora eso es el fin de esta segunda sesión.